Podcasting para principiantes. Con todos vosotros, Xavi Villanueva. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os doy la bienvenida a este 14º capítulo de Podcasting para principiantes, en el que te voy a hablar de cómo optimizar los podcasts para los buscadores. Espero que os sirviera de mucha ayuda el capítulo anterior de podcast sobre SEO con el gran Pedro Amador. Si todavía no lo has escuchado o no has tenido la oportunidad de hacerlo, te recomiendo fervientemente que lo hagas, ya que sacarás un gran abanico de consejos básicos y muy importantes para el posicionamiento SEO tanto de tu web como de tu podcast. Búscalo en tu podcatcher y escúchalo, porque te garantizo que te gustará y que no te arrepentirás. Pues bien, en el capítulo de hoy te voy a hablar de cómo optimizar los podcasts para los buscadores, ya que esta es una nueva forma de aparecer en los primeros resultados de los principales motores de búsqueda. Los podcasts son un formato que, debido a la vida tan ajetreada que se lleva actualmente, se está convirtiendo en una de las opciones favoritas de la gran mayoría de gente a la hora de consumir contenido de calidad en formato multimedia, ya que los podcasts, no me cansaré de repetirte, que se pueden consumir cuando, dónde y como tú quieras. Y la intención, como cada 15 días aquí en Podcasting para principiantes, es hablarte de la actualidad del mundo del podcasting, así como de las principales tendencias más en boga en el mercado del podcast. Pues bien, vamos al meollo de la cuestión. ¿Qué quiere decir optimizar los buscadores de podcast? Te recomiendo que memorices estos 3 elementos: texto, vídeo y audio. La tecnología de los buscadores en la actualidad te permite indexar cualquiera de estos formatos. Acuérdate también de este verbo cada vez también más en boga: indexar. Lo primero que debes de tener muy en cuenta es algo muy básico. Cuando haces buen podcasting, tienes muchas más posibilidades de éxito. Céntrate sobre todo en hacer contenido de gran calidad y luego distribúyelo con coherencia. La publicidad de los podcasts es una estrategia que cada vez más empresas e instituciones llevan a cabo. La optimización de los feeds de sindicación o RSS, Really Simple Syndication, se utilizan como medio para llegar a un público objetivo muy atrayente dentro de las tácticas o acciones que se llevan a cabo en el departamento de social media de una organización. Ahora te hablaré de cómo hacer un podcast y mejorar su SEO de forma sencilla. Si tu intención es tener tu propio podcast, pero no sabrías ni por dónde empezar, como siempre te recomiendo que escuches los 10 primeros capítulos de este podcast, Podcasting para principiantes, cómo hacer un podcast paso a paso, ya que en esos 10 capítulos te enseñaré precisamente a eso, y de forma muy sencilla y didáctica, te lo garantizo. Entra en abismofm.com/podcasting para principiantes. Para mejorar el posicionamiento orgánico en los buscadores, necesitas prestar atención a distintas acciones. Entre ellas destacan algunas como escribir una URL amigable y efectiva, hacer una búsqueda adecuada de las keywords o palabras clave que vas a utilizar y usar correctamente 2 conceptos y muy importantes como son el meta tag o el title tag. Pero ¿cómo hacer un podcast que te permita escalar posiciones en los resultados ofrecidos en una búsqueda de Google?
Para poder estructurar y organizar el SEO de tu sitio web, necesitas definir con claridad de qué trata, incluyendo tanto la etiqueta de título, el title tag, o la etiqueta meta, de metadescripción, o el meta tag de tu página web, y de este modo estarás favoreciendo y mucho tu posicionamiento. El contenido gráfico escogido debe ser de interés, y Pedro Amador en el capítulo anterior también nos recomendó que prestáramos mucha atención a etiquetar bien las fotografías que utilicemos en nuestros posts. También debes de tener en cuenta que las palabras clave o keywords por las que optes deben de ser relevantes para tu público objetivo. Por otro lado, estos dos tags o etiquetas tan importantes como son la meta y el title tienen una limitación de caracteres, así que aprovéchalos bien y no escribas de más. Haz pruebas y más pruebas hasta que des con las palabras necesarias y justas para explicar lo que quieres explicar. Ahora te voy a hablar de herramientas para optimizar la estrategia SEO. Si en el capítulo anterior con Pedro Amador nos centramos principalmente en una herramienta de grandísima utilidad como es el Google Search Console, esta semana te voy a hablar de otra herramienta imprescindible de Google que seguramente habrás oído hablar más de una vez de ella si es que no la conoces ya, como es Google Analytics. Gracias a esta imprescindible herramienta podrás analizar tu porcentaje de rebote, los visitantes que han llegado hasta tu contenido, la duración de cada una de las visitas y las conversiones que se realizan en tu página web. Además, con Webmaster Tools podrás también conseguir tu estrategia de posicionamiento natural u orgánico. Y además existen plataformas de pago como Moz, M-O-Z, que son muy efectivas para mejorar el posicionamiento SEO de tus páginas. Una vez más te recomiendo de nuevo que escuches el capítulo anterior de don Pedro Amador, que te resultará de muchísima utilidad para estos menesteres. Otra cosa que debes de tener muy en cuenta es la estructura de la URL. La URL es la dirección que escribes en el buscador. Una URL ha de ser muy concisa y clara. De hecho, si se puede, hay que evitar incluso los artículos entre las palabras. Incluye solo palabras clave y evita que esta URL sea excesivamente larga. Un ejemplo sería las 3 www.tudominio.com/madrid/entradas-west-site-story. Y un ejemplo incorrecto sería, por ejemplo, las 3 www.tudominio.com/Ciudad de Madrid/entradas para ver obra de teatro West Side Story. ¿Ves la diferencia? Esta última es excesivamente larga y excesivamente explicativa, y con la fórmula primera, siendo mucho más corta, es mucho más entendible también. Y antes te he nombrado dos conceptos tan importantes como son el meta tag y el title tag, pues vamos ahora a hablar un poquito más pormenorizadamente sobre cada uno de estos dos aspectos. Tanto la etiqueta meta como la etiqueta título tienen una relevancia especial para el posicionamiento SEO de tu web. Son lo primero que rastrea el robot de Google para conocer un contenido. Los title no deben de tener más de 70 caracteres y además han de estar escritos de forma cercana. Esto quiere decir que no hay que escribir pensando en el robot de Google, sino en las personas que leerán nuestro artículo. En el caso de los meta, como máximo deben de tener 155 caracteres de longitud. Podrás ofrecer también una mejor explicación acerca del show, del producto o del servicio del que estás hablando y cualquier otro tipo de dato adicional que consideres necesario aportar mientras quepa en estos 155 caracteres. ¿Cómo conseguir que Google indexe tu podcast? Aunque los podcasts tienen la finalidad de escucharse, su transcripción considero también que es muy necesaria. Es algo que cada vez se hace más y más.
ya que tener el contenido por escrito es una buena estrategia para mejorar su posicionamiento natural y facilita que las personas con ciertas discapacidades puedan también acceder a dicho contenido. Una transcripción, sobre todo si está bien hecha, es un reto, pero te añade mucho valor. Cuando transcribes un podcast te cuesta dinero, por lo que para tomar la decisión de llevarlo a cabo debes hacer números y analizarlos bien. Piensa que hacer dinero me refiero tanto a que contrates los servicios de un profesional para que te lo haga o las horas a las que tú le dediques, evidentemente, si tu hora tiene un precio también, como la de cualquier otro profesional, y es algo que debes de tener muy en cuenta desde el principio. Ponte un precio a tu hora de trabajo y calcúlalo siempre en valor a esto. Luego tienes que valorar si el precio que te pide el profesional y el tiempo que le tienes que dedicar tú compensan una cosa con la otra y elige una de las opciones. Hay casos como uno de los podcasts más famosos con casi 1 millón de descargas semanales que decidió en 2011 publicar sus transcripciones y a partir de ahí eso supuso un notable crecimiento de indexación de su contenido. Aumentaron en más de un 6% las personas que lo visitaban por búsqueda natural y un 7,23% de los visitantes leían dichas transcripciones. Aunque el beneficio más importante de las transcripciones es que tu contenido se indexará por buscadores tan importantes, como hemos dicho antes, como el de Google, que es el principal, pero también en el de YouTube, que no hay que obviar que es el segundo buscador más utilizado. Pues estos robots de búsqueda no pueden escucharte, pero si transcribes lo que sucede en el audio, sí que podrán indexarlo para salir en los resultados de búsqueda. Además, una persona con discapacidad o pérdida de audición podrá acceder libremente a tu contenido y consumirlo con frecuencia y regularidad, además de con la máxima comodidad. Esto también provocará que puedas atraer nuevos oyentes, aunque estos no tengan tiempo para escuchar tu audio por completo. Podrán explorarlo gracias a esa transcripción que te has tomado la molestia de hacer o de contratar. Podrás acceder también de forma más rápida al contenido para encontrar palabras clave o comentarios importantes de algún invitado que quieras resaltar en un artículo de tu blog, por ejemplo, puesto que no será necesario que escuches todo el audio para encontrar la información que necesites o que estés buscando. Pero como te he dicho antes, transcribir un audio es un auténtico reto, un desafío. Como siempre digo, es muy recomendable que si estás escuchando este podcast puedas complementarlo con la información adicional que se aporta en la página web, en abismofm.com, donde encontrarás infografías, fotografías y enlaces a otros artículos que te serán de mucho interés. Pues bien, en este post en concreto y en este capítulo te hago un par de comparaciones con 2 transcripciones diferentes que he realizado para diferentes artículos de mi podcast de entrevistas Al Borde del Abismo, el cual, si no lo conoces aún, estás invitadísimo a que escuches cada uno de sus capítulos, ya que es un podcast de entrevistas a podcasters, bloggers y emprendedores digitales relevantes. Estos 2 ejemplos de los que hablo son una transcripción, si no exacta, sí que muy prolija y extensa, haciendo un amplísimo resumen de todo lo dicho durante la entrevista, como por ejemplo hice al gran podcaster Fran Izuzquiza, y el otro ejemplo con una transcripción bastante más breve, haciendo un resumen más acotado y menos extenso de lo dicho durante la entrevista, se basa en una entrevista hecha a Elena Merino, la gran podcaster también del podcast Alicia en el País de los Horrores, que visitó el podcast Al Borde del Abismo a principios del pasado mes de diciembre de 2018. Te invito tanto a que busques ambas entrevistas del podcast Al Borde del Abismo y las escuches, y la manera más cómoda de hacerlo, como te he dicho, es accediendo al post de este capítulo de Podcasting para Principiantes, cómo optimizar los podcasts para los buscadores, y allí encontrarás los enlaces que te dirigen a los posts de dichas entrevistas, donde verás gráficamente los ejemplos de lo que te he hablado, de una transcripción más breve y de otra más extensa. Otra de las cosas que tienes que tener en cuenta que son los principales obstáculos a los que vas a enfrentarte para transcribir dicho audio y ser más visible.
Para transcribir el contenido en audio puedes hacer un artículo que esté basado en ese audio o bien transcribirlo de forma literal, palabra por palabra, lo cual ya te he dicho al principio que no recomiendo tampoco excesivamente, ya que es un contenido excesivamente largo y tenemos que tener muy en cuenta también pues todas estas pequeñas dudas que hacemos entre palabra y palabra, las repeticiones de palabras, etcétera. La transcripción literal contendrá también todo este contenido pues que hace más tedioso su lectura. Lo mejor es hacer una adaptación, ya te he dicho que de 2 duraciones variables, o más larga o más escueta, que no hacerlo literal. Otra de las cosas que te recomiendo y mucho es tomar notas desde el mismo instante en el que estás grabando la entrevista. Si por lo contrario no lo has hecho, a posteriori escucha la entrevista y anota los conceptos más importantes. A modo de notas, tampoco hace falta que transcribas palabra por palabra, ya que esto lo harás luego ya cuando piques el contenido en tu editor de textos o en el propio WordPress. Y bien, en definitiva, si lo que quieres es optimizar tu podcast y posicionarlo mejor en la búsqueda de resultados, tienes que pensar que todo lo que hagas debe indexarse en Google para poder ser encontrado. Si Google no te indexa, es casi como si no existieras. Y para indexar tu proyecto de podcasting, transcríbelo. Y por seguir con el resumen de lo dicho, si quieres indexar tu proyecto de podcasting, transcríbelo. Para mejorar su SEO, debes tener en cuenta la información que se indexará y tratar de que sea más relevante para el buscador que la que ofrece tu competencia directa. Si sigues estos consejos que te he dado, verás que poco a poco irás mejorando tu posicionamiento en la lista de resultados de Google tras una búsqueda de palabras clave por parte de los usuarios. Bien, en el capítulo anterior con Pedro Amador se me olvidó, como intento hacer desde que reprendí la actividad de este podcast este pasado enero, era la propuesta de en cada uno de estos capítulos recomendarte un podcast, pues para simplemente hacer un poquito de difusión de lo que es el mundo del podcasting para toda aquella gente que todavía no lo conozca, o para incrementar las listas de reproducciones de vuestros podcasters favoritos con podcasts que por lo que sea todavía no han llegado a vuestro conocimiento y desconocéis de su existencia. Pues bien, en el capítulo de hoy te he hablado en un par de ocasiones de mi otro podcast, Al Borde del Abismo, el podcast de entrevistas, y me enorgullece decirte que justo hoy, cuando se publica este capítulo que estás oyendo, esta tarde realizaré una entrevista a uno de los podcasters y comunicadores más importantes a nivel nacional desde el Estado español, como es Santiago Camacho. Aprovechando esta tesitura, esta coincidencia, esta conexión entre ambos podcasts, aprovecho para recomendarte hoy el inmenso, el grandioso y el súper recomendable podcast que hace Santiago Camacho desde hace ya un par de años, como es el imprescindible Días Extraños. Un podcast para todos aquellos amantes tanto del misterio, los hechos paranormales, los sucesos extraños, misterios, un poquito de historia e incluso un poco de humor. Un gran batiburrillo de temas que, mezclados con profesionalidad en la coctelera del gran Santiago Camacho, hacen de Días Extraños un podcast imprescindible para todos aquellos amantes, por ejemplo, de un programa en el que colaboró el gran Santiago Camacho, como es Cuarto Milenio de Iker Jiménez. Si estás escuchando este capítulo el día de su publicación o posteriores, todavía no tendrás a tu disposición esta entrevista. Como la semana que viene ya estará publicada tanto en la web como en Spreaker, si te apetece te invito a que la escuches. Busca en tu podcatcher Al Borde del Abismo y encontrarás esta entrevista con Santiago Camacho. Pero ahora quédate con este nuevo podcast, si todavía no lo conocías, Días Extraños, del gran Santiago Camacho.
Pues bien, dicho todo esto, lo único que me queda es, como siempre, recordarte que si te ha gustado el programa, te suscribas a él si es que todavía no lo habías hecho, y lo más fácil es que lo hagas ahora mismo en el podcatcher donde lo estés escuchando, tanto si lo haces desde iVoox como si lo haces desde Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, desde cualquiera que sea tu dispositivo, suscríbete. O si no, ya sabes que siempre te recomiendo que te suscribas directamente al blog abismofm.com y así estarás al día de todos mis contenidos, tanto los de este podcast como los otros podcasts de la red Abismo FM. Nada más, desearte como siempre que tengas una quincena fantástica. Nos vemos de aquí a 15 días en el 15º capítulo de Podcasting para Principiantes y como siempre, larga vida al podcasting.